Tercera infancia. Vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo de la tercera infancia. Vamos a iniciar por el desarrollo físico. En el desarrollo físico, lo que son los años intermedios de la infancia entre los 6 y los 11 años de edad aproximadamente, son también llamados los años escolares. En el caso de México, es el tiempo en el que se vive como tal la educación primaria y terminó lo que es la educación preescolar. La escuela es la experiencia central de este periodo, es un punto central para el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. La escuela es un factor importante para este tipo de desarrollo. En el caso del crecimiento como tal, los niños empiezan a crecer de 5 a 7 centímetros por año entre los 6 y 11 años de edad y su peso aumenta casi el doble durante el mismo tiempo del peso que tenían cuando estaban en preescolar a el peso que van a tener cuando termine esta tercera infancia a los 11 años. Por lo regular suele duplicarse. Aquí tenemos como tal las tablas de lo que es talla y peso, talla y centímetros. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las niñas, cómo se va a presentar, y en el caso de los niños, lo que es el peso y la estatura. Tenemos, por ejemplo, aquí a partir de lo que son los 6 años, que las niñas deben de pesar un aproximado de 19 kilos, mientras que los niños 19.91 kilos y deben de medir más o menos aproximadamente 112 centímetros. Los niños por lo regular suelen ser un poquitito ligeramente más altos que las niñas. En el caso de los niños que tienen dificultades para crecer, existe lo que es la hormona sintética del crecimiento. Cuando el niño no produce suficiente hormona para el crecimiento, se puede administrar esta hormona sintética, que va a permitir que el crecimiento en estatura durante los primeros 2 años, pues se pueda realizar. Se utiliza en el caso con niños más bajos que los de su edad, para alcanzar una estatura adulta normal de unos 60 en varones y unos 50 en mujeres. Obvio, en el caso de los hombres pueden todavía crecer todavía más, igual las mujeres, pero la estatura considerada media pues es unos 60 en varones y unos 50 en mujeres. Se puede acompañar entonces de una terapia hormonal que va a permitir pues el aumento de esa estatura pues en la estatura adulta de 2.5 a 6.4 centímetros durante un periodo de 4 a 7 años. Sin embargo, también el hecho de que el niño consuma hormona sintética de crecimiento podría ocasionar un daño psicológico. Por eso no es tan recomendable. Sin embargo, aquí hay que consultar al médico qué es lo que recomienda y si recomienda que se tome, pues cuáles son las especificaciones y el tiempo en el que se va a tomar. En el caso de lo que son los dientes, ya aquí ya brotaron la mayoría de los dientes adultos y bueno, pues los dientes de leche comienzan a caerse alrededor de los 6 años de edad y comienzan a reemplazarse pues ya por los dientes que son permanentes, a una tasa de cerca de 4 dientes por año a lo largo de los próximos 5 años. Y pues entonces, cuando culmina esta etapa, el niño ya tiene como tal toda la dentadura que va a ser la que va a tener ya para toda la vida. Por otro lado, tenemos el desarrollo cerebral. Hay una pérdida en densidad de lo que es la materia gris entre los 6 y los 13 años, lo cual pues implica que ya el niño como tal ya adquirió el peso del cerebro y bueno, de hecho se va a ver un poquito disminuido, pero nuevamente va a aumentar conforme va creciendo, debido a que pues ya la densidad de esa materia gris se ve disminuida. Los lóbulos temporales y parietales pues van a manejar funciones sensoriales, de lenguaje y de comprensión espacial. En el caso de los 4 a los 8 años pues se da esa reducción de esa materia y se sustenta lo que ya es la actividad sensorial y la motora básica. Aquí hay un poco más desarrollo de la cuestión motora porque ya las actividades se realizan con muchísimo mayor con mucho mayor especificidad. Es decir, ya los movimientos no son tan marcados, tan torpes, ya lo va haciendo de una forma más fina.
De los 11 a los 13 años, lo que son las áreas de los lóbulos parietales ya comienzan a involucrar habilidades de atención, lenguaje y orientación espacial. Se desarrollan todavía más en esta etapa de los 11 a los 13, que ya sería el inicio de la pubertad, va a generar que el niño, el adolescente, preadolescente, comience ya a tener muchísimo mayor atención y el lenguaje ya está bien establecido, al igual que la orientación espacial. En el caso de los 5 a los 11 años, hay un desempeño del vocabulario y también pues existen lo que son las pruebas de inteligencia. Tenemos lo que sería el WISC. En el caso de los 3 a los 15 años, también existe lo que es algún cambio en lo que es el cuerpo calloso del cerebro. De los 3 a los 6, pues ya se supone que se debieron de haber desarrollado lo que eran las áreas frontales que regulan lo que es la planeación y organización de acciones. De los 6 a los 11 hay lo que es un pensamiento asociativo. También es importante considerar para el desarrollo físico los aspectos de nutrición. Desafortunadamente en la actualidad hay muchos casos de obesidad y de sobrepeso en niños, por eso es importante tener como tal una buena nutrición. Hay que enseñarle al niño a elegir una opción saludable para lo que se conoce como picoteo infantil. Por lo regular, los niños a veces llegan a tener hambre y quieren comer algo y pues empiezan a picar algunas cositas y pues lo ideal es darles cosas que sean nutritivas, como por ejemplo lo que son las frutas secas, los frutos secos, como sería la nuez, la avellana, los cacahuates, que pues le van a permitir pues tener una alimentación más sana. La fruta fresca pues que tenga sandía, naranja, frutas de temporada para que pues pueda llevar a cabo lo que serían las colaciones. Y pues a lo mejor tortitas de arroz que pues por tener fibra pues generan también el hecho de que tenga una muy buena nutrición. Por otro lado, también pues hay que predicar con el ejemplo. Es importante que el niño pues también vea que los adultos comen frutas, que no están consumiendo tanta comida chatarra o tanta comida con demasiada grasa o demasiadas calorías. También es importante consultar cuáles son las preferencias del niño para que así le podamos dar margen para elegir entre diferentes opciones. Si al niño, por ejemplo, le gusta la sandía y la naranja, pues tratar de comprarle o de darle constantemente eso sin llegar a aburrirlo. Sí, pero si es lo que le gusta, pues, ¿por qué no? Que mejor coma fruta y que sea la que él prefiere. Si hay algo que no le guste, pues a lo mejor que lo coma en menores cantidades, en el caso de la fruta, igual en alguna otra comida. Hacer también alternativas saludables, también hacer una versión saludable de un snack, de un lunch, de igual, ¿por qué no? De una como botana que sea pues realizada pues con frutas y verduras y eso pues va a provocar que pues el niño le guste. O por ejemplo, vemos el ejemplo aquí de la pizza, que pues es una pizza vegetariana. Pues entonces sí, que coma pizza, pero pues a lo mejor incluirle en esa pizza cuestiones muy saludables. O por ejemplo, cuando al niño pues se le va a hacer un hot dog, que a lo mejor el hot dog no sea de salchicha como tal, sino que pues de preferencia pues se haga con alguna otra, por ejemplo con una berenjena y hot dogs vegetarianos. Y pues esto le va a permitir al niño pues generar el hecho de comer antojitos, pero de forma saludable. También es importante tener en cuenta lo que son las conductas que ya va a realizar el niño durante esta tercera infancia. A partir de los 6 años, las niñas ya mejoran la precisión de los movimientos y los niños también son mejores en actos de fuerza menos complejos. También es posible para ellos ya saltar y correr de manera alternada. Pueden realizar las dos actividades a la vez, corren y saltan y lo pueden realizar, cuando antes se tenía que detener el niño para brincar y si corría, pues por lo regular si saltaba podía sufrir alguna caída, aquí ya lo puede realizar sin tanto problema. Los niños también pueden arrojar objetos con el adecuado viraje en peso y medida. Entonces ya pueden empezar a arrojar objetos sin irse con todo el objeto. A partir de lo que son los 7 años es posible pues tener ya el equilibrio en un solo pie sin necesidad de estar viendo.
También los niños pueden caminar sobre barras de equilibrio de 5 centímetros de ancho y pueden mantener perfectamente el equilibrio sin sufrir una caída. Los niños también pueden brincar y saltar con precisión en cuadros de tamaño pequeño. Los niños pueden ejecutar un ejercicio de saltos abriendo y cerrando brazos y piernas de manera adecuada. Ya lo pueden realizar. En el caso de los 8 años, ya comienzan a ejercer una precisión de 5.4 gramos en agarre manual. Ya lo pueden agarrar, pueden agarrar objetos muchísimo más pequeños y no tienen dificultad. El número de juegos en el que participan ambos sexos es mayor a esta edad. Ya hacen más juegos. En el caso de preescolar, veíamos que los juegos eran más de movimiento motriz, más que de fantasía o de inteligencia. También los niños pueden brincar rítmicamente en patrones de 2 y 2, de 2, 3 o de 3 y 3. Entonces ya lo pueden hacer, los movimientos suelen ser más rítmicos. En el caso de las niñas ya pueden lanzar una pelota pequeña a 12 metros. Para la edad de los 9 años ya pueden correr a una velocidad de 5 metros por segundo. Los niños también ya pueden lanzar una pelota a más de 21 metros. Ya tienen mayor fuerza para realizar el lanzamiento. En el caso de lo que son los 10 años, los niños pueden juzgar e interceptar el camino de pequeñas pelotas lanzadas desde cierta distancia. Ya lo pueden realizar y las niñas pues también pueden correr ya a una velocidad de 5.18 metros por segundo. En el caso de los 11 años, ya es posible realizar un salto de longitud sin impulso de 1.52 metros en el caso de los niños y de 1.37 metros en el caso de las niñas. También hay que considerar pues aquí algunas cuestiones de talla y de longitud y de estatura. Es importante también que el niño tenga ciertos patrones del sueño para evitar que pues vaya a tener algún trastorno del sueño como tal. En el caso de las cifras, vemos que muchos de los niños, el 42%, posterga el tiempo para ir a la cama, no le gusta mucho irse a dormir y por lo regular, pues muchos de ellos suelen ver televisión antes de irse a dormir. El 29% tiene dificultades para despertarse. El 18% presenta durante la noche ronquidos y el 14% durante la noche va despertando. Entonces, pues se recomienda que en el caso de los niños, pues duerman las siguientes horas. En el caso de los niños de 5 años, duerman aproximadamente 11 horas. En el caso de los niños de 9 años, duerman 10 horas. Y en el caso de los niños o los ya adolescentes de 13 años, duerman 9 horas. Algunos de los problemas que tenemos respecto a las cuestiones de salud es el sobrepeso. Desafortunadamente en México ya hay muchos niños con sobrepeso, al igual que muchos niños con obesidad infantil. Y por eso es importante que pues empecemos a revisar estas cuestiones a través de una nutrición saludable para evitar que los niños pues comiencen a presentar estos problemas. También ya hay casos acompañados por el sobrepeso que pues empieza a presentar lo que es la hipertensión y niños pues que ya tienen la presión arterial demasiado alta como pues si fuera un adulto y que pues tienen que empezar a medicarse para empezar a regular la presión arterial. También tenemos problemas visuales y auditivos. Durante esta etapa, como es la etapa escolar, es una de las etapas en donde es más común identificar los problemas visuales y auditivos. A veces se cree que el niño no quiere realizar las actividades, sin embargo, no es que no quiera, sino que el niño no ve lo que se está anotando en el pizarrón en la escuela o no ve a la mamá cuando le está explicando cómo tiene que hacerlo. Y entonces, pues esto va a dificultar pues el hecho del aprendizaje. Por eso también es importante que pues durante esta etapa pues se acuda al médico para que le hagan estudios tanto visuales y auditivos para asegurarnos de que no necesite lentes o no necesite algún auxiliar auditivo. También durante esta etapa, debido a las cuestiones de ansiedad, también puede presentar tartamudeo. Entonces es importante que también en el caso de que comience a presentar tartamudeo, pues se comienza a atender con alguna terapia de lenguaje o alguna terapia para disminuir la ansiedad. También actualmente hay muchos casos de niños con asma. También es otro de los problemas debido también a los cambios de clima, también pues a la contaminación y algunos otros factores como pues que el niño a lo mejor no quiere taparse
o el lugar en donde duerme hay demasiada humedad y demás, pues eso puede provocar enfermedades como asma. También, pues los niños que desafortunadamente tienen VIH o tienen SIDA, que ya nacieron con él y que pues tienen que también pues aprender a vivir con él durante esta etapa, ¿no? En la etapa escolar. En cuanto al desarrollo cognitivo, podemos ver, en el caso de Piaget, los clasifica en operaciones concretas. Es esta tercera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, que es de aproximadamente de los 7 a los 12 años de edad, durante la cual los niños desarrollan el pensamiento lógico, pero todavía no existe un pensamiento abstracto. Ya tienen esa lógica en el caso de causa-efectos. Si esto pasa, pues ya sabemos cuál es el efecto, y entonces ya existe esa lógica, pero todavía no hay un pensamiento más abstracto como tal. Durante esta etapa podemos observar lo que sería ya el razonamiento espacial. El niño perfectamente ya conoce su cuerpo y conoce y mide los espacios en los que puede realizar actividades. Por otro lado, ya tenemos la relación entre causa y efecto. Ya sabe que ante cierta situación hay un efecto. Y bueno, también ya realiza la categorización. Si se le dan ciertos objetos, ya sea físicos o no físicos, el niño ya puede asignarlos por categorías dependiendo de las características que tienen. También ya puede hacer una seriación sin ningún problema cuando se le pide que, por ejemplo, escriba todos los múltiplos de 2 o que realice una serie de 4 en 4, de 10 en 10 y ya lo hace sin problema, sin ninguna dificultad. También tenemos lo que sería el pensamiento inductivo y deductivo. En el caso de inductivo, que sería de lo particular a lo general y ya lo puede realizar. Y deductivo, hacer una situación de algo muy general y el niño lo puede perfectamente particularizar sin ninguna dificultad. También ya entiende las cuestiones de conservación. Ya, ya sabe como tal que muchas cuestiones de materia, aunque cambie su forma, continúan teniendo las mismas características. También ya, por ejemplo, se le puede preguntar qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo. Y el niño entiende perfectamente que 1 kilo, independientemente de a lo que se refiera, siempre el peso va a ser de 1 kilo aunque de forma física se vea más o se vea menos. También ya entiende perfectamente las cuestiones de números y matemáticas. Durante esta etapa es cuando el niño aprende a sumar, aprende a restar, a multiplicar, a dividir, aprende también lo que serían las fracciones y aprende lo que sería la raíz cuadrada y el niño perfectamente ya lo puede realizar sin ninguna dificultad. Respecto al desarrollo moral, Piaget nos habla de una moral autónoma o relativismo moral. En esta etapa, el menor ya ha alcanzado la capacidad de utilizar la lógica a la hora de establecer relaciones entre las informaciones y fenómenos que vive, y entonces con eso, pues ya perfectamente puede tomar una decisión de si es bueno o no es bueno. Ya en esta etapa ya él lo sabe. En el caso de preescolar, únicamente si papá le dice sí o no, él lo realiza, pero aquí no, aquí el niño ya es capaz de empezar a tomar sus propias decisiones y entender ese desarrollo moral, ya tiene esa moral autónoma y ya también entiende un poco el relativismo. En el caso de las mentiras, por ejemplo, el niño ya entiende que a lo mejor si es malo mentir, por supuesto que sí, sí es malo. Sin embargo, a veces se dicen mentiras sin causar un efecto catastrófico. Y la mayoría de personas pues suelen decir mentiras que no implican grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño quiere un objeto, pues a veces los papás llegan a mentir como, no, es que no tiene pilas. Y el niño pues ya entiende que no es que no tenga pilas, sino que ahorita no es tiempo de usarlo. Y ya puede entender ese relativismo respecto a las mentiras. Por otro lado, ya existe lo que es la función ejecutiva. Hay un control consciente de los pensamientos, las emociones, las acciones,
para lograr metas o resolver problemas. Entonces ya el niño ya tiene ese control como tal, ya entiende cuáles son sus pensamientos, cuándo conlleva una emoción y pues también cuáles son ya sus acciones para lograr metas o resolver esos problemas. También durante este tiempo se desarrollan algunos procesos básicos como es la atención, la memoria y la planeación, que más bien serían procesos psicológicos superiores, que en donde pues el niño ya va a tener como tal ya más tiempo de atención, ya también aprende más cosas y las memoriza y ya puede perfectamente elaborar la planeación de ciertas actividades. En el caso de la metamemoria, se pueden trabajar algunas actividades para lo que es la comprensión de esos procesos de memoria. El niño ya entiende o comprende cómo se realiza ese proceso para memorizar cosas, que muchas veces pues, se hace a través de la repetición, es una de las técnicas más comunes. También tenemos lo que son ya las estrategias mnemotécnicas, como sería, por ejemplo, que el niño pues pueda utilizar el ensayo, la repetición para aprenderse una poesía o, por ejemplo, que lo pueda hacer a través de una canción para memorizarse una lista o que únicamente memorice como tal la inicial de cada palabra y el niño ya después pueda perfectamente recordar todas esas palabras sin necesidad de aprendérselas como tal, sino solamente aprender la inicial. Y ya, pues estas son algunos ejercicios, algunas estrategias mnemotécnicas. También ya cuenta con auxiliares externos de la memoria, estas estrategias que pues puede emplear algo exterior a la persona. Por ejemplo, en los exámenes ayuda mucho la realización de acordeones para memorizar cosas. Y entonces el niño en el acordeón anota lo más importante, lo más relevante, lo usa para estudiar y entonces ya no tiene que irse como tal a leer todo el libro para poder memorizar las cosas. Ya tiene como tal un acordeón, un resumen de todo lo que pues tendría que estudiar para el examen. Entonces ya entiende que existen esos auxiliares externos para poder llevar a cabo mejor sus procesos de memoria. Existen algunas estrategias mnemotécnicas que son muy comunes. Tenemos la de auxiliares externos, que pues hay esos indicadores externos a la persona. Los niños de 5 y 6 años de edad son capaces de hacerlos, pero es más probable que piensen en ellos los niños de 8 años de edad. Por ejemplo, dice Dana, hace una lista de lo que tiene que hacer el día de hoy. Entonces, el generar una lista escrita le ayuda a memorizar o a saber qué es lo que tiene que hacer y a organizarse. Por otro lado, tenemos el repaso, que sería la repetición consciente. Los niños de 6 años de edad se les puede enseñar a hacerlo. Los niños de 7 años de edad lo hacen ya de forma espontánea. Ya saben que si quieren aprenderse algo, pues pueden ocupar la repetición. Tenemos la organización. Hay una agrupación por categorías. La mayoría de niños no hace esto sino hasta los 10 años de edad, pero es posible enseñar a niños menores a hacerlo. Por ejemplo, Luis recuerda a los animales que vio en el zoológico pensando primero en los mamíferos, luego en los reptiles, enseguida en los anfibios, después en los peces y por último en las aves. Y esto pues le permite ya realizar esa categorización y recordar como tal todos los animales que vio en el zoológico, entonces lo puede realizar. También ya está la elaboración, asociar lo que quiere recordar con algo más como una frase, escena o historia, como por ejemplo lo hacen con las películas, asocian los diálogos pues con el movimiento de la caricatura y entonces perfectamente lo pueden recordar, ¿no? Ya por ejemplo se les dice cómo hacía tal personaje de la caricatura y el niño es capaz de recordarlo sin ninguna dificultad. En el caso de la inteligencia, existe lo que es la escala Wechsler de inteligencia para niños. En el caso de preescolar, estaba lo que es el WIPSI. Por otro lado, tenemos la siguiente escala, que también fue creada por Wechsler, que es el WISC. Ahorita ya existe como tal la versión número 5. Esta prueba mide como tal algunas subpruebas. Hay algunas de ejecución, de cuestiones verbales, de cuestiones combinadas,
cuestiones visuales también, que pues van a medir como tal varios tipos de inteligencia que tiene el niño para al final arrojar un coeficiente intelectual y a su vez una edad mental que pueda tener el niño. En el caso de la inteligencia, existen muchos factores que tienen que ver con el desarrollo como tal. Tenemos por un lado los genes. En el caso de si existe o si el papá tiene un coeficiente intelectual elevado, ya sea papá o mamá, lo más común o lo más seguro es que el niño pues también tenga un coeficiente intelectual elevado. Entonces, a veces depende la cuestión de genes. Por otro lado, también está el desarrollo cerebral, el hecho de que pues el niño reciba demasiada estimulación durante su etapa de la primera, la segunda y la tercera infancia, y eso le va a permitir un desarrollo cerebral elevado. El hecho de pues que a lo mejor utilicen muchos juegos didácticos, rompecabezas, memoramas, pues lo va a llevar a un desarrollo cerebral bastante bueno. También es importante considerar lo que es la escolaridad. En el caso de los niños, pues también dependiendo el grado de escolaridad, va a haber un mejor desarrollo de la inteligencia. Si mido, por ejemplo, en el caso del WIS, mido al niño a los 6 años, probablemente su coeficiente intelectual sea de 95, 100, y a lo mejor y conforme va creciendo lo mido ya casi casi al salir de primaria a los 11 años y probablemente ya tengan coeficiente intelectual de 100, de 105. Entonces también la escolaridad pues va a permitir un coeficiente intelectual un poquitito más elevado. También hay factores como es la raza. Más que la raza, nos vamos a las cuestiones de los países en los que se vive. Hay países que pues cuentan con muchísimos más avances, con muchísimo mayor estimulación, con mayores estudios que le dan importancia a la infancia y eso permite como tal el desarrollo de la inteligencia. Y pues desafortunadamente hay países pues con menor desarrollo que pues no hay tantas cuestiones de estimulación para los niños que pues no hacen que como tal desarrollen coeficiente intelectual tan elevado. Sin embargo, pues también hay casos de, pues por ejemplo, niños de África, niños de algunos países de Sudamérica que pues también tienen un coeficiente intelectual muy elevado. También tenemos por otro lado el origen étnico. En el caso de México, pues existen demasiadas etnias y pues a veces la educación no llega como tal a esos lugares y pues también pues eso no permite como tal el desarrollo tan grande de la inteligencia. Entonces, bueno, también el origen étnico pues también pues es importante como tal. Aquí también agregaría como tal el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico pues también va a influir un poco en el sentido de que pues los niños que tienen a lo mejor un poco más de economía o la economía más holgada, pues pueden recibir o los pueden inscribir a cursos, a talleres, mientras que a lo mejor los que no tienen economía tan holgada pues tienen que trabajar en sus tiempos libres, pues eso no le permite como tal dedicarle tantas horas al estudio, al desarrollo intelectual. Tenemos algunas teorías, como es la teoría de Howard Gardner, en donde pues están 8 tipos de inteligencia, lo que es la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, espacial, musical, corporal, sinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Howard divide estos 8 tipos de inteligencia para pues poder especificar que hay niños que pueden ser inteligentes en alguna de ellas o en 2 o 3 y pues que la inteligencia no solamente tiene que ver, por ejemplo, con el razonamiento matemático como se creía antes, y pues que hay otro tipo de inteligencias que pues puede desarrollar el niño. Hay niños con una capacidad para comunicarse con otros, una inteligencia interpersonal pues bastante buena. Sin embargo, pues a lo mejor tienen una baja inteligencia intrapersonal. Entonces, bueno, también por eso es importante la teoría de Gardner.
También tenemos por otro lado a Daniel Goleman, que agrega una de estas inteligencias, que es la inteligencia emocional, a la teoría de Gardner, en donde pues también habla del desarrollo de las emociones y de los sentimientos, que también son importantes durante esta etapa de la tercera infancia. También está la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. Esta teoría, como tal, identifica tres elementos o aspectos de la inteligencia, que es el elemento componencial, el elemento experiencial y el elemento contextual. Nos dice que en el caso del componencial es un poco más analítico y tiene que ver pues con la resolución de problemas, las soluciones que se pueden dar para esos problemas y evaluar los resultados. Por otro lado, tenemos el experiencial, que tiene que ver con algo más intuitivo o más creativo y que permite a las personas pues comparar información nueva con lo que ya se sabe y crear formas novedosas de integrar hechos con otras palabras y pensar con originalidad. Por otro lado, tenemos el elemento contextual, en donde pues el niño ya tiene una capacidad para juzgar como tal una situación y decidir qué hacer, adaptarse o cambiarla. Entonces a eso se refieren estos tres componentes de la inteligencia de Sternberg. En el caso del lenguaje, durante esta etapa aumenta bastante el lenguaje, ya es capaz de utilizar verbos y de hacer oraciones perfectamente bien estructuradas y aprende que una palabra puede tener muchos significados. También pues conoce las palabras homónimas, que pues suenan igual pero tienen diferentes significados o diferentes formas de escritura, ¿no? Y que pues ya es capaz de identificarlas. También puede dilucidar pues qué significado es el correcto para una definición como tal. En el caso del lenguaje también ya conoce el uso de metáforas, por ejemplo, que se utilizan en la poesía, pues el decir tu piel es como de durazno, y ya es capaz de entender esa metáfora, es decir, que la piel es demasiado suave, demasiado tersa, que tiene digamos, la piel como si fuera, pues, durazno, demasiado suave, ¿no? Y en cambio, un niño de preescolar no logra entender esas metáforas. El niño entiende, pues, que tiene piel de durazno como tal, como si le hubieran quitado la piel al durazno y se le hubiera adherido. Y el niño, pues, de la tercera infancia ya es capaz de entender esas metáforas sin imaginarse como tal eso en su cabeza. Por otro lado, también ya entiende las analogías. Por ejemplo, el hecho de decir martillo es a carpintero, como cincel es a, y ella perfectamente las entiende y sabe resolverlas. También ya entiende lo que sería la sintaxis, es decir, todo el uso y la estructura de las palabras que se tienen que seguir para formar oraciones, cómo se conjugan los verbos, los pronombres, el sujeto, cómo va, el predicado, el sujeto tácito. Perfectamente ya logra entender todas estas cuestiones de sintaxis del lenguaje. Y por otro lado está lo que sería la pragmática, ya entiende como tal el uso de ese lenguaje para pedir cosas, para ordenar, para preguntar. Entonces ya perfectamente puede realizar todo este tipo de procesos con el lenguaje. Y en el caso del alfabetismo, pues es muy importante que durante este tiempo pues el niño aprenda a leer y escribir, ¿no? En preescolar probablemente ya lo adquirió, pero aquí ya entiende el sentido como tal de leer y de escribir, que escribir pues nos sirve para poder plasmar ahí nuestras ideas y para poder darlas a conocer a los demás por medio de un medio escrito. Y que hablar pues también nos permite esa comunicación e interacción con los demás. En el caso de la lectura, pues los niños pueden identificar una palabra impresa de dos formas contrastantes. Existe lo que es la decodificación y la recuperación de ruta visual. En el caso de la decodificación, el niño ya vocaliza los sonidos de la palabra, traduciendo de escritura a habla antes de recuperar de la memoria de largo plazo. Por ejemplo, el niño ve una palabra, por ejemplo, no sé, se me ocurre rosa, y entonces ve perfectamente, ya sabe que la R tiene sus
significado, sonido de R, y entonces ya lo entiende la O, la S, la A, y entonces ya perfectamente puede leer la palabra. Al fin de hacer esto, el niño puede dominar el código fonético que equipara al alfabeto impreso con los sonidos vocalizados. Entonces ya ve como tal el alfabeto o las letras y el sonido, cómo se tiene que realizar con la boca. Por otro lado, tenemos la recuperación de ruta visual. El niño ya ve la palabra de forma automática y entonces ya la recupera, sabe que esa palabra ya la conoce y entonces de forma automática ya sabe qué palabra es. A eso se refiere la de recuperación de la ruta visual. Hay algunos factores que tienen que ver con lo que es el aprovechamiento escolar. Por un lado, tenemos las creencias de autoeficacia. Se ha comprobado que un niño que es seguro en sus aprendizajes, seguro en querer leer, en querer escribir, pues obvio va a tener un mejor aprovechamiento escolar y también pues en el sentido de que no está tanto preguntándole al maestro si está bien, simple y sencillamente realiza la actividad con esa seguridad y eso le va a ayudar a mejorar mucho su aprovechamiento escolar. También existen lo que son los factores de género. En el caso de las niñas durante esta tercera infancia son quienes tienen más éxito escolar a diferencia de los niños. En el caso de los niños también se ha comprobado que son quienes tienen más trastornos de aprendizaje que las niñas. Entonces, bueno, hay una cuestión también de género. En el caso de las prácticas de crianza, por un lado tenemos padres demasiado exigentes y por otro lado tenemos padres demasiado liberales en su crianza. Entonces, las prácticas de crianza también van a dar un mejor o un mal aprovechamiento escolar. Padres que más exigen puede ser positivo porque pueden criar hijos que tengan un excelente aprovechamiento escolar, pero también puede haber lo contrario, que como existe una sobreexigencia, el niño sufre un bloqueo y pues esta práctica de crianza le puede crear algunas dificultades todavía más fuertes al niño. Por otro lado, por un lado, si el niño es muy independiente en cuestiones, en una educación muy liberal, pues el niño puede realizar sus cosas y las hace sin problema, no necesita que alguien esté detrás de él. Pero por otro lado, si los papás, ay, no hagas la tarea, no te preocupes, ya, lo que aprendas, pues está bien, no pasa nada, no importa si no llevas el material a la escuela, pues esto puede también generar, pues, que el aprovechamiento escolar sea bajo. También se ha comprobado cuestiones de nivel socioeconómico. Los niños que pues viven en un nivel socioeconómico medio o elevado, pues obvio tienen mejor aprovechamiento escolar debido pues a que tienen todos los materiales para realizar las actividades que se dejan en la escuela, mientras que los niños que tienen un nivel socioeconómico menor pues no cuentan a veces con todos los materiales. Es más, los niños con nivel socioeconómico medio y alto tienen acceso a la tecnología, mientras que los niños de un nivel socioeconómico bajo, pues a lo mejor y no cuentan pues con internet, con tablets, con celular para poder realizar investigaciones. Y pues esto va a dificultar el aprovechamiento escolar. En el caso también les interesa mucho durante esta etapa la aceptación de los pares. Un niño que se siente aceptado en la escuela, pues obvio va a tener un mejor aprovechamiento escolar a uno que se siente rechazado. También es importante el sistema educativo. El sistema educativo como tal pues va cambiando, van cambiando las teorías, va cambiando como tal, pues ahora qué se va a manejar en la escuela, cuáles son las nuevas ideas, que ahora la educación humanista, que ahora el aprender a aprender, que hay que desarrollar la inteligencia emocional y pues esto va a generar pues algunas cuestiones de que pues se mejore o que pues al revés se empeore el aprovechamiento escolar del niño. También es importante el ambiente escolar, un niño que se siente a gusto en el ambiente escolar, que pues siente que en su salón de clases, realizan bien las actividades, que la maestra no les grita tanto, que que pues se siente seguro como tal en ese ambiente escolar, que en el recreo puede salir sin problemas, que puede jugar, brincar y realizar muchas cosas, pues va a tener un buen aprovechamiento escolar, mientras que un niño que pues siente que en su ambiente escolar hay demasiada agresividad o se siente muy frustrado en ese ambiente,
pues va a tener un bajo aprovechamiento. También pues el uso de tecnología en internet, como ya lo mencioné, pues el hecho de que algunos no tengan acceso a esa tecnología puede generar pues que el niño pues no conozca tantas cosas o no tenga tantas habilidades tecnológicas. Mientras que un niño que pues desde pequeño creció con la tecnología, pues tiene mejores habilidades para el manejo pues de celulares, de tabletas, de computadoras. En el caso de los problemas de aprendizaje, los más comunes durante esta tercera infancia es el retraso mental. Es importante también en este tiempo realizar algunas pruebas de inteligencia en el caso de sospecho de retraso mental. También pues se dan lo que son los problemas de lectoescritura, como pues sería dislexia, discalculia, dislalia. Entonces pues también es importante durante este tiempo realizar la detección oportuna de estos problemas. También el déficit de atención es más común durante esta etapa, que pues o bien la escuela se comienza a identificar como el niño probablemente que pues no presta atención, el niño que pues puede ser también localizado como el niño flojo, pero pues no es flojo, en realidad es que su atención a veces es mínima o dura 5 minutos y se distrae fácilmente. Y pues también, por otro lado, es importante también identificar los niños con aptitudes sobresalientes, niños que pues probablemente saben realizar muy bien una actividad, tienen una habilidad muy buena, ya sea para cuestiones físicas, para el baile, para la cuestión de matemáticas, y pues también es importante localizarlos para pues que también pues puedan desarrollarse todavía más en esas aptitudes sobresalientes. Por otro lado, tenemos lo que sería el desarrollo psicosocial. Tenemos como tal el crecimiento emocional del niño. A medida que los niños crecen, están más conscientes de sus sentimientos y de los sentimientos de las otras personas. Ya durante esta etapa son conscientes de que ellos sienten de una forma, pero también el otro niño, la otra persona siente y piensa de otra forma. También eso le ayuda a regular sus emociones, no a controlarlas. El control es erróneo. El control implica ya no debo de sentir eso, no, más bien debo de aprender a regularlas, que si me enojo, pues saber cómo expresar ese enojo de forma correcta, de forma asertiva. Y pues ya pueden responder también a la angustia emocional de los demás. Cuando ven a alguien angustiado, pues también el niño pues se puede angustiar, ¿no? O puede entender perfectamente que la otra persona pues tiene esa angustia. En aspectos de familia, los niños de esta edad pasan más tiempo libre lejos de casa que cuando eran más pequeños, ya que visitan a sus compañeros y socializan con ellos. Durante esta etapa el niño quiere más jugar con otros niños de su edad, más que estar como tal en familia, ¿no? Cuando sale de la escuela, pues ya él quiere seguir jugando con sus compañeritos, quiere seguir estando ahí, o quiere que en la tarde pues lo lleven a visitar a sus amigos, o salir como tal a la cancha, a divertirse con más personas de su edad, más que estar como tal en familia. Y pues también en este tiempo pues es cuando muchos padres pues aprovechan para llevarlos a visitar a compañeros, a que pues participen en otras actividades con otros niños. Por otro lado está lo que es la corregulación. Durante esta tercera infancia existe una etapa de transición llamada corregulación, en los que padres e hijos comparten el poder. Los padres supervisan el comportamiento del niño, pero los niños disfrutan de autorregulación en momentos específicos. Ya hay niños que ya perfectamente entienden qué es bueno y qué es malo, y entonces ya hacen esta regulación de sus propias conductas, de sus propias actividades. Ya no necesitan tanto que papá o mamá se los estén diciendo. Y muchos niños así lo expresan: mamá, pero ya sé que esto no debo de hacerlo, mamá, ya sé que esto no debo de hacerlo, o que esto sí. Entonces ya no necesito que tanto me estés diciendo que sí tengo y que no tengo que hacer. Entonces ya existe esta etapa de transición entre pues el poder que tienen los padres y el poder que también ya adquiere un poco el niño de autorregularse. Por otro lado, también existe alguna cuestión de acoso escolar. También durante esta etapa es cuando existen más casos de acoso escolar en las primarias,
debido pues a que algunos niños, algunas diferencias que llegan a tener, pues comienzan a ser humillados. Aquí es importante pues poner atención tanto al niño que está siendo acosado como el niño que acosa, y por qué no también a los testigos, el hecho de por qué callan, por qué no hablan sobre este acoso, y pues también los otros niños que ayudan a la persona que genera el bullying. Y pues también es importante que al identificar una situación de acoso escolar, pues luego se tomen medidas para evitar pues cuestiones de baja autoestima o de agresividad física que pues pueda sufrir el niño. En cuanto a cuestiones de salud mental, lo más común tenemos el trastorno de comportamiento perturbador. Durante este tiempo se puede dar el trastorno negativista desafiante, es decir, el niño desafía como tal la autoridad que tienen los adultos, y entonces la maestra en el salón de clases le quiere decir que pues se ponga a trabajar, y el niño pues responde con una conducta agresiva hacia la maestra. Puede ocurrir este trastorno, es importante identificarlo en los salones de clase. También hay trastornos de conducta, en donde pues el niño puede ser demasiado agresivo, demasiado berrinchudo, demasiado respondón, pues también es importante identificarlos. Por otro lado están también los trastornos de ansiedad. Existe lo que es la ansiedad por separación, en donde pues el niño al separarse todavía de la familia puede tener ciertos problemas de ansiedad, o si fallece un familiar o algo, pues que esto le esté generando ansiedad. Y como tal, la ansiedad generalizada, niños que llegan al salón de clases y constantemente presentan ataques de ansiedad ante ciertas situaciones que también pueden ser causados por bullying o por algunas situaciones en casa que están siendo complicadas o difíciles. También existen lo que son los trastornos obsesivos compulsivos. Durante este tiempo es cuando el niño puede desarrollar un poquito más este trastorno. El hecho de que a veces existe una sobreexigencia, o el mismo niño quiera tener siempre todo ordenado, siempre todo perfectamente contado, pues puede generar este trastorno obsesivo compulsivo. También existe el trastorno de depresión de la niñez. Muchos niños sufren depresión y algunos padres ni siquiera se han dado cuenta. Y bueno, pues esto sería todo del desarrollo físico, del desarrollo cognitivo y del desarrollo psicosocial de la tercera infancia. Gracias.